Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Federico Toledo, soy parte del equipo de Abstracta, estoy con Laura Aguiar, parte del equipo de I+D. Vengo del palo del testing, digamos, y Laura tiene, me enteré en la charla anterior tuya, 20 años de experiencia desarrollando aplicaciones con GeneXus. Y bueno, hoy en esta charla queríamos hablar de esta palabrita que si están acá seguramente es porque la han escuchado y es una palabra que está bastante de moda, ¿no? DevOps, que lo que hace es unir como dos mundos que han estado muy en conflicto entre ellos, por más que son dos mundos que los necesitamos, que nos dan valor, pero entre ellos tienen cierta fricción o cierta rivalidad, se podría decir. Y un poco es por el hecho natural de que, por un lado, hay como un conflicto de intereses. Por un lado, los desarrolladores quieren entregar el producto lo antes posible, incluso lo queremos entregar cada vez más frecuente, más con las metodologías ágiles que nos dicen que tenemos que entregar una vez cada semana o cada 2 semanas. Y por otro lado, la gente de operaciones lo que piensa es, no, déjame los servidores tranquilos, lo más quieto posible, cada versión nueva que me das es un riesgo para mí, es más trabajo, y si hay algún problema en producción, yo soy la primera línea de soporte. Entonces, de ahí un poco ese conflicto. A mí me gustó el enfoque que le dio Katrina Clocchi en este libro, recomendado por cierto, donde dice que ya con las metodologías ágiles tuvimos como una evolución donde logramos conformar en un mismo equipo a los desarrolladores, a los testers, a la gente de negocio, diseñadores, incluso a los managers, distribuyendo, no solamente distribuyendo la responsabilidad, sino también generando conversación, interacción y colaboración entre toda esta gente. Pero lo que suele pasar es que seguramente en su tablero Kanban, cuando pasan una tarjeta a done, a terminado, eso significa que el código está terminado, está aprobado y pasó los criterios de aceptación. Pero estamos todavía lejos de estar aportándole valor al usuario, todavía no le hicimos una entrega al usuario. Entonces, la evolución que habla Katrina, que plantea DevOps, es incluir en el equipo también a la gente de monitorización, a la gente de infraestructura, de analítica, de soporte, y generar puntos de contacto, puntos de colaboración entre todos ellos, ¿sí? Entonces, de esa forma, promoviendo una cultura DevOps, reduciendo las fricciones, reduciendo esa rivalidad que pueda existir entre ellos. En esta charla, nosotros lo que les queremos, digamos, el mensaje más importante que queremos transmitir es que una cultura DevOps se basa en la comunicación, en generar los espacios de conversación adecuados en los momentos oportunos, y para eso nos tenemos que apoyar en herramientas y en metodologías que promuevan que propicien esa cultura, ¿sí? Ese es como el mensaje principal que les queremos transmitir en esta charla. A mí me gusta mucho esta imagen que se parece bastante a la que usó Gastón hoy en la keynote de arranque para transmitir el concepto de DevOps, donde podemos ver que hay un loop, un bucle de feedback continuo. Y vemos que están todas las etapas del proceso de desarrollo, desde la planificación, construcción, ahí aparece Continuous Integration, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, la entrega del producto al cliente y la operación de ese producto también cuando está en producción, y todo eso rodeado de comunicación en tiempo real. Todo eso es parte de lo que genera una cultura DevOps. Y algo más que aparece en este artículo que me parece que le da un poco de fundamento a por qué por qué le tenemos que prestar atención a esta moda de DevOps, es el hecho de que los equipos que practican DevOps logran desplegar 30 veces más rápido, ¿sí? Porque tienen aceitado el proceso de entrega de forma de que pueden desplegar las nuevas versiones del producto en forma más rápida, más frecuente. Y no solamente eso, sino que esas entregas fallan 60 veces menos. O sea, tienen ese proceso automático de entrega continua, está hecho de tal forma que tiene validaciones en el medio que nos permiten detectar cualquier problema y evitar llegar con fallos a manos del cliente. Y quizá lo más importante de todo esto es el hecho de que si por algún motivo se nos escapa algún fallo y llega un fallo a manos del cliente, entonces nos podemos recuperar rápido. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les estoy diciendo de que también tenemos que prestarle atención y obtener feedback de la operación del producto cuando está en manos del cliente? También tenemos que obtener feedback de ahí, y si detectamos entonces un problema en producción, rápidamente vamos a poder darle una solución, corregir ese problema, y como tenemos aceitado la entrega continua, vamos a hacer que llegue a manos del cliente rápidamente la solución. Y por eso es
que también se pueden recuperar más rápido de esos problemas. Creo que esto le da un poco de fundamento al hecho de no es solamente una moda más, sino que es una cultura que está realmente bueno propiciar en nuestros equipos para trabajar. Un concepto asociado a todo esto es el concepto de pipeline, ¿sí? Que del inglés sería tubería, que es una metáfora que ya se utiliza en Linux para hablar de una concatenación de tareas, donde la salida de una tarea es la entrada de la siguiente. Y este pipeline sería el pipeline de entrega de producto al cliente. Y lo que está pasando es que tenemos un montón de filtros en este camino. Y cada uno de esos filtros, acá estaríamos representando como la entrega de producto como un flujo constante, donde si se detecta un problema, se retorna con feedback al desarrollador o al equipo de construcción, corrige el problema y lo vuelve a enviar por el tubo, digamos, que todas las entregas, todas las versiones que llegan, no sé qué me está pasando, todas las versiones que llegan al usuario van a haber pasado por todos esos filtros de esa tubería. ¿Sí? Entonces de esa forma es que logramos agregarle más calidad a nuestras entregas. Acá una crítica que tengo a este dibujito, que no quise tocar el Paint para modificarlo, es que de la última sección yo agregaría un tubito acá también, porque también vamos a estar en producción obteniendo feedback y viendo cómo mejorar el producto a partir de eso. Algo fundamental acá es que para que esto sea sostenible, este pipeline tiene que estar automatizado. ¿Sí? O sea, cada una de estas partes nos propicia un espacio para conversar, porque en cada uno de esos lugares, si se detecta un problema, vamos a tener que involucrar a distintos integrantes del equipo para ver cómo solucionar y cómo optimizar ese proceso, pero también esto es solo posible si logramos automatizar todo este mecanismo. Pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cómo eso puede ser posible. Antes de continuar, quería dejarles dos citas, una es con Enrique, que anda por acá, que hace unos días estábamos intercambiando algunos correos relacionados a este tema, y algo que me dijo que me quedó resonando es el hecho de que este tipo de cosas nos hacen pensar no solamente en optimizar cada una de las áreas por separado, como que si trabajáramos en silos, sino que tenemos que pensar en optimizar el proceso en su conjunto, ¿sí? No solamente hay que pensar en tener la mejor herramienta para desarrollar o cómo hacemos para mejorar la tarea de testing y nada más, sino que hay que ver en conjunto entre todos los integrantes del equipo, como hablábamos al principio, de cómo mejorar la productividad de todo el equipo. Y otra cosa que comenta Karen Johnson en un podcast que escuché hace poquito, que decía que esto no se trata de ir solamente más rápido, sino que hacer otro tipo de preguntas. Y acá les traigo una experiencia personal en el hecho de que hace un año y medio que estoy trabajando en proyectos donde los equipos tienen más una cultura de DevOps o de Continuous Delivery, y la mayoría para Estados Unidos, pero también algunos acá en Uruguay, y algo que me parece que realmente como tester estoy participando en decisiones o en conversaciones en las cuales estamos decidiendo sobre la estrategia de branching del código o cuáles van a ser los ambientes que van a haber además de los ambientes de producción y de desarrollo. Y todo eso son decisiones que como tester uno puede aportar colaborando con el resto de los integrantes del equipo en pro de tener todo el proceso más aceitado y no solamente pensar dentro del silo del testing cuál es la mejor forma de testear, sino interactuando con todas las áreas para mejorar el proceso en sí. Entonces, como les decía, el pipeline tiene que ser automatizado, para eso necesitamos herramientas. Acá es donde entran herramientas que se llaman herramientas de integración continua, como puede ser Jenkins, que es el icono es este mayordomo que aparece por ahí, pero Jenkins es solamente un ejemplo porque me gustó esta imagen para representar la idea, pero existen distintas herramientas, puede ser Travis CI, GoCD, CCNet, que es otra herramienta que ha utilizado Lali. Y estas herramientas lo que van a hacer es orquestar el pipeline, ¿sí? Combinando distintas herramientas. Entonces, lo que va a suceder es que cada vez que un desarrollador realiza un cambio, esta herramienta va a ser notificada, va a ir al repositorio, traerse los últimos cambios, va a armar un build, todo en forma automatizada,
y después se va a empezar a ejecutar una secuencia de pruebas sobre esa versión del producto, y si todo va bien, se termina haciendo un deploy en un ambiente de staging, de preproducción o de pruebas para que alguien haga una prueba manual sobre esa versión. Cuando estamos en continuous deployment, quizá lo mandamos directamente a producción, pero eso quizás son cosas más para Google y Facebook, pero ya algo que siempre conversamos es el hecho de ya hacer que el build se haga en una máquina aparte es algo que nos está agregando valor. Como les decía, esto no termina acá, porque hasta acá lo que estamos viendo es de qué se trata Continuous Delivery, Continuous Integration, pero no termina todo cuando ponemos en producción, sino que si queremos seguir una metodología, una cultura de DevOps, también tenemos que mirar lo que sucede después de ponerlo en producción, y por eso es que necesitamos también herramientas que nos permitan entender cómo se comportan los usuarios dentro de nuestro sistema, como herramientas de monitorización como para analizar el uso de recursos de los distintos servidores y entender el comportamiento interno de nuestra aplicación cuando está funcionando en manos de los usuarios, o herramientas que nos ayuden a procesar los logs. E incluso hay herramientas, si miramos el lado izquierdo de todo este pipeline, hay un montón de herramientas que podemos integrar que nos permiten ya para la parte de diseño, de modelar, desde que modelamos la solución que queremos dar hasta la gestión de esos distintos tickets o features que queremos ir desarrollando. Y parte de esta cultura de DevOps es poder integrar la mayor cantidad de herramientas que hay por ahí, que cada una de ellas nos va a aportar con productividad para el equipo. Para que yo como que tuve que poner ahí respirar una imagen en blanco porque como que la anterior me abrumó, había mucha cosa. Perfecto. Lo que sí me quedó súper claro es que hay un mundo de herramientas, un mundo de gente, un mundo de empresas que están trabajando en mejorar la forma en que hacemos software. Y que la métrica que importa es qué tan rápido entregamos ese software, no cada una de las partes. Y ya sea que nosotros nos interesen estos temas porque queremos mantener una ventaja competitiva que tenemos gracias a GeneXus, que somos más productivos desarrollando, o ya sea que nos interese porque pensamos que es una excelente forma de trabajar, la realidad es que con GeneXus podemos hacerlo. En un ambiente GeneXus podemos hacer este tipo de cosas, podemos armar nuestro propio pipeline. De hecho, ese es un posible pipeline que armó la gente de Abstracta y que hoy a las 5 van a estar contando un poco de esta experiencia. No es el único posible, pero es uno posible. Y dado que se puede hacer, una cosa que queríamos, o que creemos que estaba bueno, es ver un poco qué nos impacta, o sea, qué nos cambia a nosotros, desarrolladores GeneXus, o qué cosas nos aporta de repente alguna de estas herramientas en nuestra vida cotidiana como desarrolladores. Y lo primero que queríamos destacar, o que creo que es necesario justamente porque es el encargado de orquestar este pipeline automático de entrega, es la herramienta de Continuous Integration. Ahí pusimos a Jenkins porque quedaba mucho más simpático que el logo de Cruise Control, pero en realidad podría ser cualquier otro. La idea es que hay algo automático que está orquestando un poco todos estos pasos. Y como decía Fede, si lo único que automatizamos es la administración del consolidado, es decir, el proceso que sucede desde que yo hago un commit al server hasta que se actualiza la KB del consolidado, se generan los programas para testear, igual ya con eso tenemos ciertas ventajas. ¿Por qué? Como les habrá pasado seguramente a todos, digamos que un día llegaron a trabajar, se actualizan del server y la KB ya no compila, no especifica porque alguien subió un cambio que rompía algo. Y la gracia que tienen estas herramientas es que nos dan visibilidad de cuál es el estado de ese repositorio compartido. Entonces, si tenemos una herramienta de Continuous Integration y tenemos una visualización compartida, colectiva del equipo, de que ese repositorio compartido no está en buen estado, no me voy a hacer un update y ya no pierdo tiempo. ¿Qué es lo que pasaba también cuando hacíamos ese update y se rompía la cabeza? Capaz que con toda la buena voluntad de la tierra digo, lo voy a arreglar yo. Y lo mismo piensa cada uno de mi equipo. Y ahora subimos todos el mismo cambio y generamos un conflicto mayor. Entonces, en realidad, esta visualización nos está ahorrando conflictos, nos está ahorrando trabajo.
Bueno, se está haciendo trabajar de forma mejor. Y como decía Fede, esto de la idea es que son herramientas que nos van a ayudar a tener las conversaciones correctas en el momento correcto. Bueno, esta es una de ellas, ¿no? Tenemos visualización de qué está pasando, cuál es el estado y quién lo tiene que arreglar, cuándo y evitar o perder la fluidez de trabajo en el equipo. Una cosa que ahí mencioné de costado, pero que es también fundamental tener en un mundo de DevOps y que es fundamental tener, es el server. Nosotros no podemos trabajar de esta forma si no tenemos el GK Server básicamente haciendo de integrador de todo nuestro trabajo. Lo siguiente que es súper importante tener en un mundo de DevOps, que es súper importante tener más allá de, es el tema de las pruebas automáticas. ¿Por qué es importante tenerlas? Bueno, para poder tener un proceso automatizado necesitamos poder definir, cuando definimos una funcionalidad, cómo se valida esa funcionalidad. Y una vez que entra ese código en el pipeline, que a lo largo de las distintas etapas ya se puede ver si ese código no solo funciona en mi máquina, sino también funciona en la máquina en que estamos haciendo la integración y en los diferentes ambientes. Entonces, tener esa información, ese feedback que nos diga, bueno, sí, pasó las pruebas unitarias, no, falló las pruebas de integración, de la misma manera que si falló el update de la KB, es información en el momento adecuado que dejamos de avanzar, arreglamos el problema y después podemos seguir avanzando. Entonces es información que es muy valiosa y que alguna vez que te decía Enrique, digamos, esto me permite dormir tranquilo una vez que tenemos este tipo de cosas. Eso no quiere decir que hay que salir acá y hay que automatizar todo. Vamos a salir a automatizar todas las pruebas. La ventaja de tener al tester más cerca en el equipo de DevOps es que nos puede ayudar a elegir, bueno, qué cosas conviene automatizar, qué cosas capaz que no. Siempre teniendo presente esto de la pirámide de retorno, que la mayoría de las pruebas tienen que ser unitarias. Y después las de integración y por último las de interfaz. Que creo que esto es bastante diferente a lo que típicamente hacemos los que hemos tenido alguna experiencia automatizando pruebas. Bueno, es evidente, digamos, que tener las pruebas automáticas es una gran ventaja. Es una gran ventaja por esto de que podemos dormir tranquilos y por esto de que podemos saber rápidamente en qué estado está nuestro build. Pero una ventaja que en mi experiencia también sucede y que capaz que no es tan evidente es que cuando hacemos pruebas unitarias programamos mejor. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo súper burdo que capaz que no es el mejor, pero si yo quiero resolver un login, en GNexus podría hacer un webpanel y en el evento enter hacer un for each a la tabla de usuarios y hacer la validación. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que si yo quiero hacer un test automático, solo puedo hacer un test en la interfaz. Automático o no, solo puedo testearlo en la interfaz, solo puedo testearlo en la pantalla. Si quisiera hacer una prueba unitaria de algo tan básico como un login, pero si quisiera, tendría que separar la lógica en un procedimiento y dejar en la pantalla simplemente que cargue variables y llame. Es decir, para poder hacer test unitario tengo que pensar en cuáles son las unidades. Y eso me va a dejar un código más separado, mejor modularizado, que si mañana tengo que hacer un login para un web service ya lo puedo reusar. En definitiva, por hacer una prueba unitaria termine haciendo una solución técnicamente mejor. Y de vuelta, capaz que el ejemplo no es el mejor, digamos, de la vida real tengo ejemplos mucho más interesantes, pero mucho más largos que contar. Pero esto pasa que a medida que uno empieza a hacer pruebas unitarias o pruebas automáticas, empieza a pensar y modularizar mejor. Hablamos de pruebas unitarias y pruebas automáticas y bueno, ¿qué tenemos nosotros en GNexus para poder hacer esto? Tenemos hace bastante tiempo GXUnit, que seguramente lo usamos relativamente poco, pero existe hace bastante, es un proyecto hoy por hoy creo que es open source, de la comunidad, y que nos permite gestionar y realizar pruebas unitarias. Este año se estuvo trabajando en facilitar su adopción y en mejorar la integración, la visualización de los resultados de las pruebas en el IDE GNexus, eso que ven ahí a la izquierda, son los resultados de las pruebas en GNexus, y también de integrar la salida de los resultados de GXUnit en el pipeline de Continuous Integration. Entonces podemos poner esto a correr en el Jenkins o en el Cruise Control y podemos visualizar de forma similar a que lo vemos en el IDE en el pipeline.
un tema o un desafío con los test unitarios siempre fue y seguirá siendo el tema de los datos. Más allá del tema de la preparación de los datos, el hecho de que las pruebas unitarias ejecuten contra la base de datos hace que ejecuten más lento de lo que podrían. Y si yo tengo una batería de 1500 test, capaz que aquello demora en el orden de 1 hora, 2 horas o lo que fuera, y eso que hace que, bueno, yo no las puedo correr cada vez. No puedo cada vez que alguien integra, cada vez que alguien hace un commit, yo no puedo correr 1 hora de pruebas. Entonces las usamos menos y entonces pierden un poco de su valor. Una buena noticia al respecto de esto es que la gente de Abstracta y EG Nexus van a estar trabajando en una forma de simular la base de datos y que las pruebas unitarias puedan ejecutar contra esa base de datos simulada. Entonces van a poder ejecutar mucho más rápido y vamos a poder utilizarlas y sacarle mucho más jugo. Otra buena noticia en el mundo de las pruebas automáticas es que va a estar disponible para nosotros desarrolladores la posibilidad de hacer pruebas de interfaz programando en EG Nexus. ¿Qué quiere decir? Que de la misma forma que yo hago una prueba unitaria, voy a poder hacer una prueba de interfaz dándole comandos, esos son comandos de GXTest, que los voy a poder hacer yo desde un procedimiento. Entonces, eso que están viendo ahí es el código para validar una pantalla de search. Entonces, casi que nos va a dejar sin excusas, digamos, porque va a ser súper fácil automatizar nuestras pruebas de interfaz también. Decíamos, y esto que estamos haciendo es como un pasaje súper rápido de cosas que nos impacta a nosotros, desarrolladores de Nexus o beneficios que podemos tener. Hay muchos más para nombrar, como que agarramos los más claves, pero no solo nos impacta en herramientas, en técnicas que tenemos que adoptar o que podemos adoptar, también esto del mundo de DevOps nos impacta en que tenemos que tener la capacidad de integrar muchas más visiones al proceso de construcción o de diseño del software. Típicamente, o sea, más allá de los requerimientos del cliente o del negocio y demás, vamos a tener distintas disciplinas que nos van a estar aportando distintas visiones de cómo hacer nuestro código más usable. Nuestro código no, nuestra solución más usable o más fácil de testear, esto que decíamos de pensar ya desde el diseño cómo voy a testear mi código, o más fácil de monitorear. De repente yo ya voy a incluir desde el vamos cosas que van a ayudar a la gente de monitoreo, o ellos me van a decir qué cosas tengo que hacer para poder ya pensarlos desde el principio, o infraestructura o soporte y demás. Son todas visiones que están aportando desde el diseño del software, y eso habla un poco de los soft skills que también tenemos que tener para poder interactuar y conjugar todas estas distintas visiones. Una cosa, digamos, sobre todo también viendo después de la PPT que mostraba Fede, que es bastante claro, es que si yo quiero en otras tecnologías salir a armar un pipeline mañana, es bastante más fácil. Hay muchísima más documentación, porque hay muchísima más gente trabajando con estas cosas. Nosotros podemos hacerlo, tenemos las herramientas, pero es difícil y cada uno tiene que ir y pelearla un poco. Pero lo bueno de todo esto es que se puede ir haciendo de forma incremental y que no tenemos por qué salir mañana y decir, bueno, tengo que armar todo el pipeline, sino que puedo decir, bueno, voy a arrancar con el Continuous Integration y después le voy a sumar una prueba y después voy a ver cómo lo integro con monitorización y demás. Entonces es algo que podemos ir colaborando para hacer, y un poco la invitación que queríamos hacerles es a probar las herramientas que hay, a agregar nuevas de todo ese mundo que se pueden incorporar perfectamente en nuestro ciclo de desarrollo, y también a escribir blogs, a compartir esa información con el resto, de forma que todos en la comunidad podamos, de la misma forma que otras comunidades, colaborar en mejorar y en la forma y nuestras herramientas de desarrollo. Y en definitiva, un poco como dice el eslogan del evento, a darle forma a nosotros, a nuestro futuro. ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Vamos muy rápido. Bueno, la idea es generar los espacios de conversación, así que... En el momento adecuado, ahí está. Ahí ya estoy. Buenas tardes, Fernando Romeu de ACE.
Estuvieron hablando de Jenkins, pero yo sé que hay unas APIs de GeneXus para hacer Continuous Integration con... Cruise Control. ¿Con Jenkins también funciona? Con Jenkins también funciona. Lo que va a estar contando Abstracta hoy a las 5 justamente está armado con Jenkins, o sea que sí, también funciona. Sí, vamos a hacer incluso una demo. Van a hacer una demo. Donde, o sea, usando Jenkins y usando las tareas MSBuild y alguna cosa más, logramos armar un ejemplo de pipeline, ¿sí? Sí. Buenísimo. Sí, gracias. Se puede. ¿Alguna otra pregunta? Quizás es cierto que está mejor documentado hoy cómo hacer la integración con Cruise Control. Sí. Sí, hoy si buscas seguramente información sobre cómo hacerlo con Jenkins, no haya todavía información. Y es parte de lo que estamos diciendo de que existen las herramientas, se pueden combinar, lo que falta es compartir experiencia. O sea, claro, y seguramente más gente la hizo, digamos. Ustedes van a hablar de eso, pero seguramente más gente ya lo hizo. Pero no estamos como compartiéndolo, socializando. Bueno, si no hay más preguntas. Una cosa que sí, que si cualquiera de estos temas como que les dejó con gusto a poco y quieren saber, digamos, conversar más, además de la charla abstracta, mañana en el Open Space es un excelente lugar para venir y conversar de estas cosas de forma más abierta. Ahí va. Bueno, los esperamos. Muchas gracias.